yo por la escalerita. Que van a formar parte de esta presentación. Arrancamos entonces con nuestra transmisión para todo el país y el mundo. Saludamos entonces a todos quienes nos siguen mediante las redes sociales oficiales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. También expreso un cordial saludo y la bienvenida al público presente en el hall de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Están desde muy temprano acá. Variedad de autoridades, tal es el caso de Lucas María, ministro de Embajada de Argentina, para quien les pido un fuerte aplauso, está en primera línea acá, desde muy temprano. Bienvenido a su casa. Se trata de un evento por más importante para nosotros, pues presentaremos producción intelectual boliviana de la mano del autor Julio Peñalosa Bretel, para quien les pido un fuerte voto de aplausos también, está aquí adelante. Democracia Interrumpida es una publicación comandada por la Dirección General del Centro de Investigaciones Sociales. Su director, Giovanni Samanamud, está con nosotros y le damos la cordial bienvenida. Es una velada de lujo, ya que para comentar la obra nos visita el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé. Le damos una calurosa bienvenida también, por favor. También tendremos el placer de escuchar criterios de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado Pérez. Le ofrecemos un voto de aplausos. Como no podría ser de otra manera, nuestro hermano vicepresidente Gilata David Choquehuanca formará parte también de la presentación. Como ya es costumbre en esta casa, las características que merece obviamente una celebración especial, tomando en cuenta que se trata de una publicación. Hoy contamos con la presencia de una agrupación folclórica que nos deleitará interpretando música boliviana de primer nivel. Recibimos con fuertes aplausos a Hacha Jahuira para iniciar esta presentación.
Solo así yo comprendo tu partida, siento que todo es para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de este amor? Todo lo que me decías, no miento, solo remor. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. ¿Cómo voy a quedarte si tienes todo para mí? Se te va, se va. Porque me paso pensando día y noche mi vida. Se te va, se va. Las palmas arriba, eso que soy, que viva Bolivia, Cacha Jahuira con nosotros. Para iniciar con el programa dispuesto para este evento, invitamos a Giovanni Samanamud Ávila, director general del Centro de Investigaciones Sociales, dependiente de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches, hermanas y hermanos, compañeros, compañeras. Bienvenidos a la Vicepresidencia para este acto de presentación de un libro fundamental. Un saludo a nuestro vicepresidente, Gilata David Choquehuanca, a nuestro expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, a la embajadora María Teresa Mercado Pérez y al autor del texto, Julio Peñalosa. Muchísimas gracias por la posibilidad que nos brindan a nosotros de la dirección del CIS de poder contribuir con este segundo texto de la serie Ensayos, que tiene el objetivo de poder hacernos reflexionar, hacernos pensar a todas y a todos sobre sucesos, elementos, coyuntura, todo lo que ha acontecido a nuestra realidad nacional. Y para eso el CIS está abierto en el marco justamente del debate público, en el marco de las diferentes opciones, perspectivas que se tengan. Nosotros hemos querido empezar con estos dos textos. El primero ha sido del Jorge Richter, una persona que todas y todos lo conocemos. Aquí tenemos una segunda presentación con una temática recurrente, pero no por ello menos importante. El tema del gobierno de facto que hemos sufrido todas y todos a partir de 2019. Es muy difícil, tal vez para muchos, reflexionar cuando han sido víctimas de este proceso. Para mucha gente, el hecho de que no se haya ejercido sobre ellos la violencia significa que no ha habido ningún tipo de gobierno de facto. Pero muchas de nosotros, inclusive los hermanos y las hermanas que están aquí de Potosí, han sido parte porque han vivido en carne propia junto a muchas de nosotros este elemento que ha sido de alguna manera marcador para todas y todos. Es importante tomar en cuenta eso porque la sociedad se ha insensibilizado. Parece que si no le ha pasado a la persona en carne propia, no siente y en ese marco comprende e interpreta los sucesos del 2019.
Yo no quiero ahondar demasiado en este texto. Aquí están los comentaristas, el vicepresidente, el exvicepresidente, la embajadora, que seguramente van a poder dar mejores elementos de este texto fundamental para nosotros. Sin embargo, nuevamente les quiero agradecer a nombre del CIS, de la vicepresidencia, por la presencia, por estar juntos en nuestra actividad, que como hemos dicho varias veces, no es una actividad meramente académica, meramente intelectual, es un acto cultural, es un acto festivo, por eso hemos estado con ustedes, está un grupo. A veces la academia no entiende y piensa que estos deben ser un acto solemne, donde se deba solamente discutir, solamente debatir, pero el tema es un asunto más grande. Para nosotros el debate también es festivo, es alegría, es regocijo, no es simplemente pena ni resentimiento. En ese sentido, muchísimas gracias nuevamente y esperemos que todas y todos podamos disfrutar de este texto y aprender para que estas cosas de las cuales se toma en cuenta en el texto no se vuelvan a repetir. Muchísimas gracias. Queremos saludar a nuestros hermanos de la Asociación Nacional de Víctimas y Torturas y Detención Ilegal 2019-2020, quienes nos acompañan en esta noche. Un voto de aplausos para nuestros hermanos, la calurosa bienvenida y todo nuestro respeto. Pro Derechos Humanos de Bolivia también está en el hall de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenidos. Continuamos. Ha llegado el momento de escuchar al autor del libro, graduado en Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana. Con 40 años en el oficio ha publicado Bolivia 1982-2012, 30 años de democracia, reportaje a la democracia, Bolivia 1969-2019, reseñas históricas sobre cada periodo presidencial y entrevistas sobre los distintos momentos de la política boliviana que le ha tocado vivir. Ha trabajado en los diarios paseños Presencia, Última Hora, Hoy, La Prensa y en la actualidad escribe regularmente para La Razón y Nodal de Argentina. Ha conducido también programas periodísticos, seguramente todos ustedes los conocen, en radio y televisión, en Fides, en Herbol, Éxito Bolivia, ATV, PAT, Bolivia TV y Avia Yala, un connotado periodista boliviano, no cabe duda. Con nosotros, Julio Peñalosa Bretel. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Voy a romper la precedencia del protocolo y voy a saludar a los hermanos y a las hermanas del norte de Potosí que nos visitan. Se han reunido hace unos minutos con el vicepresidente David Choquehuanca. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional, David Choquehuanca, principal impulsor de este libro que presentamos esta tarde-noche. Gracias por su presencia al presidente de Bolivia en la transición 2005-2006, Eduardo Rodríguez Belcé, gobierno del que tuve el privilegio de formar parte. Gracias también a la embajadora de México en nuestro país, María Teresa Mercado, convencida defensora del asilo político que en su país se constituye en una institución de larga data y que goza de un histórico prestigio internacional. Muy agradecido a quienes han respaldado la publicación de este libro en el que la historia nos sirve como base argumental para comprender mejor la crisis de Estado vivida en Bolivia entre 2019 y 2020. Gracias al Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de nuestro Estado, a su director Giovanni Samanamud y a Álvaro Cuellar, a cargo de la edición y el cuidado final de esta publicación, que es producto de este trabajo iniciado en diciembre de 2019. Gracias a Pedro Brigger, que ha escrito el prólogo de Democracia Interrumpida, Crisis de Estado y Gobierno de Facto en Bolivia, periodista que a través de Noticias de América Latina y el Caribe, Nodal, nos mantiene junto a su equipo con sede en Buenos Aires debidamente informados sobre las problemáticas y la actualidad de nuestros países. Gracias a Claudia Benavente, directora de La Razón, que ha confiado en mi tarea publicada en forma de columnas y reportajes, y a Miguel Gómez, editor de los textos que forman parte de la quinta parte de este libro.
En sus ediciones de hoy, los diarios Los Tiempos de Cochabamba y Página 7 de La Paz destacan en titulares principales la opinión expresada por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos en sentido de que el gobierno boliviano habría presionado a la justicia para enjuiciar a la expresidenta de facto Yanine Áñez, negándole su derecho a acogerse a un juicio de responsabilidades o juicio de privilegio de acuerdo a su investidura de exmandataria de Bolivia. Los Estados Unidos hacen de la injerencia y la intervención en los asuntos internos de los países que no dejan de considerar sus patios traseros un asunto que ya es rutina. Y es rutina también que cuenten con vocerías y altoparlantes locales, considerando su inscripción en la corriente de medios de comunicación hegemónicos, habituados a reproducir puntual y disciplinadamente la voz del amo imperial. Hace algunos días recordamos los 70 años de la revolución producida en 1952, políticamente encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y son precisamente los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, entre 1952 y 1964, los que decidieron convertir dicho proceso de transformaciones en una revolución no solo inconclusa, como escribiera James Malloy en su tesis doctoral, sino en una revolución vigilada, en una revolución tutelada e intervenida. Es precisamente en la primera parte de este libro que abordamos la relación de los gobiernos estadounidenses de John Kennedy y Lyndon Johnson con una Bolivia sometida por su revolución del 52 al plan triangular que abrió la puerta a la Alianza para el Progreso a través de los llamados cuerpos de paz, lo que significó una sistemática intervención a nuestro país desde programas de esterilización a mujeres indígenas y campesinas y en tareas represivas y de violencia política perpetradas contra dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, de filiación ideológica comunista y trotskista. Fue en ese marco que nuestro país fue víctima de la Guerra Fría entre potencias, porque los gringos temían un acercamiento con la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. En 1971, con apenas 10 años de edad, escuchaba sobrevolar aviones de combate en La Paz que ametrallaban el cerro de Laicacota, poblado de civiles que resistían al golpe que había asestado el coronel Hugo Banzer Suárez, secundado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario y la Falange Socialista Boliviana. Cuando recuperamos la democracia en 1982, estábamos conscientes de que las ráfagas que nos ametrallaban el alma, los apresamientos ilegales, las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos producto del terrorismo de Estado de las dictaduras militares que nos sometieron durante casi 2 décadas, tenían que quedar atrás y para siempre. Lamentablemente, 37 años después de recuperado el Estado de Derecho en Bolivia, se instaló un Estado de derecha que volvió a las andadas de los 70. Aviones de la Fuerza Aérea amedrentando poblaciones civiles en el Alto, Chayapata, Oruro, y un helicóptero facilitado por el comandante Terceros para que Yanine Áñez junto a Óscar Ortiz pudiera llegar al Colegio Militar de Ejército y quedar cerca del hotel que Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, había convertido en búnker para consolidar el derrocamiento del gobierno presidido por Evo Morales y a partir de entonces emprender una sañuda persecución policial y judicial contra militantes y simpatizantes del movimiento al socialismo, con la participación también de ciudadanos pertenecientes a las clases medias urbanas que señalaban con el dedo a quien consideraran masista para emprenderla contra su humanidad. Insiste la señora Áñez en que llegó al poder para pacificar el país y para pacificarlo emitió junto a su equipo de ministros el decreto 4078 que permitiera disparar a mansalva efectivos militares y policiales contra poblaciones civiles que armadas de huipalas, piedras y palos rechazaban el golpe civil militar. La pacificación de Áñez le ha costado a Bolivia casi 40 muertos, ya lo sabemos, en Sencata, en el puente Guayllani de Sacaba y en el Pedregal de la zona sur de La Paz. Y precisamente para darle un contexto histórico a estos hechos, hemos incluido en este libro datos sobre todas las masacres sufridas por el pueblo boliviano en el período republicano, por sus campesinos, indígenas, obreros, estudiantes e intelectuales progresistas, desde aquella perpetrada en Jesús de Machaca en 1921. Democracia Interrumpida es un libro periodístico escrito con conciencia de memoria histórica, con conciencia profunda sobre lo que debe significar la innegociable defensa de los derechos humanos, con la misión de generar contenidos que contribuyan a fortalecer preceptos como los de verdad y justicia. Memoria es una palabra, un concepto,
un sentido de compromiso que aprendí en mis años universitarios cuando mis conversaciones con el director de la Cinemateca Boliviana, Pedro Sus, pasaban por la construcción de ese Archivo Nacional de Imágenes en Movimiento, que hoy nos permite revisitar la filmografía de Bolivia, en la que sus luchas sociales y la reafirmación de su identidad plural no serán borradas ni por el paso del tiempo, ni por sofisticadas operaciones mediáticas y de redes sociales que nos conduzcan al olvido, a la despreocupación, al desentendimiento y finalmente a la renuncia de nuestra razón de ser. Ya está, ya pasó, ahora nos reconciliaremos, dicen los cínicos neoliberales y los descarados golpistas, a quienes para cerrar esta presentación voy a citar para que nuestro valioso archivo de trabajo periodístico y memoria histórica quede registrado para siempre. Así como registramos los nombres y apellidos de quienes murieron defendiendo sus convicciones y su sentido de democracia en noviembre de 2019, víctimas de la bala militar, ofrezco la lista de quienes generaron este desastre y varias tragedias familiares para las que difícilmente hay consuelo. Williams Calimán, Gonzalo Terceros, Yuri Calderón, Yanine Áñez, Arturo Murillo, Óscar Ortiz, Luis Fernando Camacho, Jerjes Justiniano, Luis Fernando López, Tuto Quiroga, Luis Vázquez Villamor, Carlos Diego Mesa Gisbert, Samuel Doria Medina, Ricardo Paz Vallivian, Monseñor Eugenio Scarpellini, representante de la Iglesia Católica, León de la Torre, embajador de la Unión Europea, Waldo Albarracín, Rolando Villena, Marco Pumari, la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, Luis Almagro, Bruce Williamson, Michael Cossack y Manuel González, el jefe de observadores de la OEA en Bolivia en las elecciones de 2019. Aquí están, estos son, gran parte de ellos se pasean por las calles con formidable impunidad, otros han sido reconocidos a través del voto popular y así quedan por ahora refugiados en una legitimidad de coyuntura. Hay uno que tiene carnet del Opus Dei y es rector de la Universidad Católica de Santa Cruz de la Sierra. Otros son abogados que siguen navegando en las mugrientas aguas de un sistema judicial torcido y corrupto. Alguno por ahí pretenderá ser nuevamente estratega de campaña, seguramente volverá a intentar ganar algo, aunque sea una sola vez en su vida. Mientras tanto, los familiares, los amigos, los compañeros de quienes murieron producto de las masacres solo quieren justicia y seguir caminando por la vida armados de sus convicciones y de su extraordinaria capacidad persistiendo en construir un país llamado Bolivia a pesar de tantos pesares. Muchas gracias. Continuamos con el programa. El primer comentario del libro en esta velada será emitido por una dama, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó el cargo de jefa de Cancillería en la Embajada en Bélgica, Dinamarca y en Argentina, siendo ratificada como embajadora en Bolivia el 10 de abril de 2019 por el Senado de México. También fungió como responsable de Asuntos Económicos y Comerciales en la sede diplomática de México en Francia, así como responsable de Relaciones Sectoriales en la Embajada Mexicana en Canadá, entre otros cargos importantes dentro del ámbito político. Actualmente es diplomática mexicana y embajadora del Servicio Exterior Mexicano en Bolivia. Le damos la cordial bienvenida a María Teresa Mercado Pérez. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, señor expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, querido Julio Peñalosa Bretel, Giovanni Samanamud, estimadas amigas y amigos. Es para mí realmente un privilegio compartir el día de hoy esta tribuna con tan distinguidas personalidades
para hablar sobre el libro Democracia Interrumpida, Crisis de Estado y de Gobierno de Bolivia, de Julio Peñalosa, que aborda un episodio reciente tan importante en la vida de este país hermano, episodio que me tocó vivir en carne y hueso desde mi responsabilidad como embajadora de México. Y quisiera comenzar señalando que desde mi punto de vista es un libro interesantísimo porque nos lleva a través de un recorrido de textos, columnas y artículos perfectamente contextuados por Julio a conocer a profundidad los hechos que se sucedieron en 2019, en ese año no tan lejano todavía. Pero no solamente es interesante, sino que el libro mismo constituye una herramienta muy valiosa para la memoria histórica del país, como lo señalaba hace unos minutos Julio. Esa memoria histórica cuyo significado podemos tomarlo como un recuerdo colectivo sobre acontecimientos del pasado, pero que representa tanto porque la memoria de los pueblos se construye a partir de sucesos que marcan las diferentes etapas de su historia. Constituye una herramienta de reconstrucción de los hechos del pasado a través de una mirada de nuestro presente. Nos brinda la capacidad de planear nuestro futuro, porque es muy importante dejar constancia de lo sucedido para que no se olvide, pero sobre todo para que nunca más se repita, por lo que la recuperación de la memoria histórica constituye en sí misma un acto de resiliencia ante el cual el silencio no tiene cabida. Hoy tenemos sin duda la claridad que nos brinda la retrospectiva para evaluar de nuevo los hechos y a través de la lectura del libro podemos entender por qué las elecciones del 18 de octubre de 2020 dieron una victoria contundente a Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca. Victoria que nos invita a reflexionar sobre lo sucedido y, en mi caso, sobre la actuación de México al conceder asilo al expresidente Evo Morales, al propio presidente Arce Catacora y a varios altos funcionarios, honrando con ello una de las más importantes tradiciones diplomáticas de mi país. Y bueno, leyendo este libro, tengo que decir que cómo se puede olvidar ese 10 de noviembre y cómo puedo yo olvidar ese 10 de noviembre de 2019. A través de la lectura del libro no pude evitar transportarme a aquellos días vividos en la ciudad de La Paz. La actuación de México y de la embajada en la que yo estaba al frente es poco abordada en todos los textos del libro, y es porque los medios recogían más las amenazas del señor Murillo, de Santa María o de la canciller, así como del hostigamiento de que fuimos objeto, pero poco o nada de las violaciones al derecho internacional y a las convenciones como la de Viena sobre relaciones diplomáticas por parte del gobierno en turno. Quiero mencionar sobre esto que yo nunca quise enfrentarme con esas autoridades y mucho menos en los medios con el único objetivo de no poner más en riesgo la seguridad de las personas asiladas. Pero me queda claro que había un total desconocimiento, desde luego que un desconocimiento consciente, no solo del derecho de asilo, sino también de lo que significaba la tradición de México en momentos como aquellos. Sin embargo, es precisamente ese vacío de información lo que me provoca aprovechar el contexto que nos da el libro de Julio y la oportunidad de estar aquí ante ustedes para hablarles un poco de la actuación de mi país. Para México, como bien lo señaló el secretario de Relaciones Exteriores en 2019, en Bolivia hubo una ruptura del orden constitucional y, por lo tanto, un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violentó el orden constitucional en este país.
Y aquí quizá debemos reflexionar sobre lo que en estos tiempos significa un golpe de Estado. Quizá debamos redefinirlo y sobre ello se habla en algunos textos del libro. ¿Continúa siendo como se define tradicionalmente? ¿Tienen que ser las Fuerzas Armadas las que tomen el poder para poder considerar que se da un golpe de Estado? ¿O el rompimiento del orden constitucional en un país con la ayuda de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales es un golpe? Desde mi punto de vista, lo es. Ello sin tomar en cuenta que la acción militar no se justificaba ya en esos momentos por las supuestas irregularidades detectadas por la OEA, porque el presidente Morales ya había acatado el informe y convocado a nuevas elecciones. O sea, una autoridad internacional supuestamente neutral concluyó de manera contundente que los resultados estaban viciados, alentando a cada paso la inestabilidad. Es así que en ese momento, frente a mí, se empezaba un nuevo episodio de asilo político en las embajadas mexicanas como parte de una tradición que se remonta a 1823. Así fue en los casos de España, durante la Guerra Civil, la Francia de Vichy, en los golpes de Estado de Chile, Argentina, Uruguay y Honduras, así como en las guerras civiles de El Salvador y Guatemala. Y así fue también en otros capítulos de asilo de bolivianos en México. Como se recordará, en 1980, tras un golpe de Estado en contra de la presidenta Lidia Gayler Tejada, la Embajada de México en Bolivia tomó parte activa en la protección de ciudadanos de este país a través del otorgamiento de asilo a 264 bolivianos. El antecedente más próximo de salida de bolivianos a México a través de la embajada había acontecido 9 años antes a raíz del golpe de Estado de Hugo Banzer. Quisiera resaltar aquí que el derecho de asilo conlleva un profundo sentimiento humanitario. El asilo ha sido una institución que le ha brindado a México prestigio y ha sido un gran orgullo para su política exterior. México actuó con base en sus principios y en las convenciones internacionales que lo sustentan y que forman parte integral del compromiso de mi país con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Para México, el espíritu del derecho de asilo es la protección de las personas en su libertad, su vida y su total integridad. Es muy importante comprender que el asilo político no presupone, como fue mencionado en su momento por las autoridades de facto, ninguna injerencia en los asuntos internos del país de origen y, por tanto, está en plena conformidad con nuestra doctrina Estrada. Quiero resaltar además que en esos primeros días después del rompimiento del orden constitucional en Bolivia, la Embajada de México recibió más de 45 solicitudes de asilo, incluida la del actual presidente Luis Arce Catacora. Las circunstancias para mí no dejaban lugar a dudas en vista de las declaraciones de las autoridades que ocupaban el vacío dejado por el gobierno que se estaba exiliando y por las imágenes de agresividad y persecución, inclusive de incendios a las propiedades de los allegados al expresidente Morales, de que su vida corría peligro y se imponía la necesidad de brindarles protección en nuestra embajada. Es muy importante también destacar que cuando la embajada solicitó los salvoconductos, las propias autoridades bolivianas, violando la confidencialidad que tienen las comunicaciones oficiales, hicieron públicos los nombres de quienes se encontraban bajo la protección de México, poniendo en riesgo su seguridad y la de la representación diplomática a mi cargo. Así, días después de que México otorgó el asilo y de haber solicitado los salvoconductos de esas personas, el gobierno de Bolivia comunicó a la embajada las órdenes de aprehensión de varios de ellos, impidiendo su salida del país y quedando bajo nuestra protección poco más de un año.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México otorgó la condición de asilados a los nacionales bolivianos antes de que se liberaran esas órdenes de aprehensión, resaltando que si esas personas se hubieran entregado a las autoridades bolivianas, se estaría atentando contra el propio derecho de asilo. Y aquí me gustaría resaltar por la importancia que revista y porque constituye un elemento más que nos muestra que el gobierno en turno no reconocería la normativa internacional en materia de asilo, que entre los pocos salvoconductos que otorgaron se encontraba el del presidente Arce. No obstante, a su salida tuvimos que enfrentar numerosos obstáculos para hacer valer un salvoconducto expedido por la propia autoridad boliviana, pues en el aeropuerto se le trató de detener e impedir su salida a toda costa. Y si no hubiera sido por la enérgica defensa que hicimos del asilo, el presidente Arce no hubiera llegado a México, y lo mismo sucedió con César Navarro y con Pedro Damián. Y sí, esa defensa enérgica del asilo tensó todavía más las relaciones bilaterales, a lo que el gobierno de facto respondió con la decisión de declararme persona non grata. A pesar de eso, México optó por no reciprocar esa declaratoria de persona non grata a través del rompimiento de relaciones y simplemente por no poner en riesgo a los asilados y mantener un canal abierto para negociar su salida. Dicha actuación no puede interpretarse sino como una medida extrema que utilizó el gobierno de facto como justificación, sin sustento alguno, una presente colusión entre las sedes diplomáticas de México y España. Es decir, las violaciones al derecho internacional por parte del gobierno en turno no eran solo al derecho de asilo, sino también al instrumento más básico que rige las relaciones entre países, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Quiero decir, para concluir, que hoy han pasado ya más de 2 años y medio desde los acontecimientos en Bolivia, 2 años y medio de la concesión de asilo a hermanas y hermanos bolivianos cuyas vidas e integridad corrían peligro. Pero hoy, con el tiempo, como ya dije, con la claridad que nos ofrece la retrospectiva y la información que va surgiendo y que Julio nos presenta, no me cabe la menor duda de que México actuó a la altura de las circunstancias. Sin duda, la Bolivia de hoy es diferente a la de hace 2 años. La contienda electoral de 18 de octubre de 2020 ha marcado un antes y un después en este país. No solo por los resultados, sino porque también se puso en entredicho el trabajo de las misiones electorales, en particular aquella organizada por la OEA, misma que México denunció como prematura y que generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en un país hermano. Hoy estoy de vuelta en Bolivia, hecho también inédito, pues nunca antes había pasado que alguien a quien se le declarara persona non grata regresara al país que lo hizo. Y hoy la relación de México con Bolivia tiene una plataforma de mayor entendimiento. En lo personal, no puedo más que sentirme muy orgullosa de haber defendido la larga tradición que en esta materia tiene mi país y de haber podido ayudar a nuestros hermanos bolivianos. Y finalizo felicitando nuevamente a Julio Peñalosa por este libro e invitándolos a leerlo, pues nos aporta muchísimo para entender el presente. Muchísimas gracias a todos. Saludamos a quienes ingresan a la sintonía de este evento mediante las redes oficiales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Continuamos. Ha llegado el momento de escuchar el análisis del libro a cargo de un expresidente boliviano. Nació en la ciudad de Cochabamba, donde se licenció como abogado en la Universidad Mayor de San Simón. Estudió la maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard y se desempeñó como docente universitario en pre- y posgrado. El año 2004 presidió la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Bolivia.
Fue nombrado por sucesión constitucional presidente de la República de Bolivia, cargo en el que estuvo durante la gestión 2005. Tengo el placer de invitar por este sector a Eduardo Rodríguez Belcé. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan esta tarde. Quiero saludar a David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional, a la embajadora de México, a Giovanni y a Julio y a cada uno de ustedes. Para mí, un verdadero honor volver a estar en esta vicepresidencia presentando un libro de esa línea editorial del CIS que hay que destacar porque el CIS hace ya muchísimos años ha venido poniendo en blanco y negro la memoria de este país. Y estas últimas presentaciones dan cuenta de ese trabajo tan riguroso, tan importante, porque esos testimonios, esos libros quedarán para la historia y serán nuestros hijos, nuestros nietos, que tendrán la oportunidad de ver lo que pasó. Y de eso se trata este libro de Julio. Es una obra, yo diría, muy particular porque aparentemente se refiere solamente al tema del golpe o la fractura de la democracia, pero en rigor su título dice poco de lo que es el libro. El libro nos prepara, nos ofrece un contexto, unos antecedentes que nos ayudan a entender por lo menos tres grandes temas en nuestro país. El primero es la violencia política, el otro es las masacres y tercero, esto en contexto del valor de la democracia. Cuando uno revisa el libro y encuentra esa sistematización tan rigurosa, bien trabajada de lo que fue la violencia política, con fuentes documentales, con testimonios, encuentra que Julio no es un masista más que está defendiendo o está atacando el tema del golpe. Al contrario, yo creo que Julio hace un trabajo plural, independiente, y que no solamente mira a aquellos que son enemigos de la última confrontación política, sino en este recuento histórico toca cada uno de esos episodios tan tristes que nos tocó vivir en la historia desde que fuimos, incluso antes de que fuimos república y Estado, cuando nos da cuenta cómo fue una constante en el país la violencia política. Y esa violencia política se tornó en resultados escabrosos, resultados penosos, en masacres, en pérdida de vidas humanas. Y estas pérdidas eran sobre todo de gente humilde, mineros, trabajadores, campesinos. Y sobrecoge, apena que en esta nuestra larga historia tengamos que mirar que todavía en Bolivia la democracia es frágil y que puede haber situaciones de violencia política y que acaban con la vida de nosotros, de nuestros hermanos y sobre todo de los más humildes. Por lo menos esa fue mi gran impresión al volver a leer el libro, porque debo decir que este trabajo tiene una gran ayuda práctica, una virtud práctica, y que la anota Julio al principio. Este es un libro que no se lee de principio a fin, no es necesario empezar y terminar, uno puede escoger qué quiere leer. Si ustedes quieren mirar, por ejemplo, cuáles fueron los episodios de violencia política o las masacres en tal o cual época, puede agarrar o tomar ese capítulo y leerlo con gran interés y no lo va a cansar, más bien lo va a invitar a seguir mirando episodio por episodio lo que representa este relato tan plural, tan objetivo, tan imparcial, pero también tan duro. Perdón, voy a tomar. Entonces, reitero, es un libro que nos sobrecoge porque en Bolivia parece que hasta hace no muy poco la violencia política y las masacres siguen reproduciéndose, y esto nos debe llevar a una gran reflexión
sobre cómo reaccionamos como país, como Estado, como justicia y sobre todo como bolivianos frente a estos episodios. Yo quiero recoger una pequeña frase del libro que pinta muy bien lo que debería llamarnos a una reflexión. Es un párrafo muy corto y con la licencia de Julio lo voy a leer. Él habla, al referirse de estos episodios de violencia y masacres, que todo pasa y todo pasa también por la impunidad y la cultura política boliviana. Yo agregaría la cultura jurídica y la debilidad de nuestras instituciones. Dice Julio, cito, sin juicios de responsabilidades, sin investigaciones concluyentes, sin la conformación de comisiones de la verdad para todas las épocas, se ha construido la cultura política inaugurada a mitad del siglo XX con la irrupción de la Revolución del 52, que ha transitado por las rutas del todo pasa, de la impunidad y sin el debido esclarecimiento de asesinatos políticos, conculcación de derechos ciudadanos y violaciones a los derechos humanos relacionadas con la libertad política de pensamiento y expresión. Julio no podía haber sido más claro. Estamos nuevamente sorprendidos de que, y lo ha dicho Julio, de que para muchos de los actores todo pasa y puede pasar. Y eso no está bien. Yo quiero reflexionar sobre la importancia fundamental, capital, de que lo que ha pasado el 2019 no se convierta en un episodio de impunidad más. No puede ser. Es decir, no parece que no ha bastado que en el país hayamos tenido, como lo relata Julio, docenas de episodios de violencia política y de masacres y con gente que se nos va o gente que queda al desamparo. Y ese es el desafío. Y quiero ser muy claro. Hemos tenido un episodio gravísimo el 2019 con violencia política y con víctimas, muertos y heridos, docenas, centenares de heridos, y ha tenido que ser una comisión extranjera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el grupo independiente de expertos interdisciplinarios, que nos entregue un informe, y sobre eso también se refiere Julio, y que nos diga exactamente que en Bolivia debemos ocuparnos de esta impunidad. Y hace una referencia explícita a cada uno de los procesos en los cuales nuestro sistema judicial no está obrando bien. Y hace recomendaciones para que nuestro Estado sea capaz de llevar adelante una reforma que mejore de manera estructural el sistema judicial, el Ministerio Público, la policía, para que tengamos la posibilidad de ofrecer un servicio de justicia imparcial, independiente, efectivo y oportuno. Y claro, no podía ser de otra manera. Cuando arrancó este negro episodio de la historia, no vimos a un fiscal general acusando a la señora Áñez o a su gabinete o a nadie por nada. Al contrario, el Ministerio Público se empezó a ocupar, y eso lo dice y lo relata Julio, a ocupar de generar procesos en contra de lo que llamaban el masismo. Sean o no masistas, bastaba que alguien ocupe una función para poner cargos. Y ese Ministerio Público es el que debió haber cumplido una labor histórica de estirar el dedo en ese tiempo. Y el reclamo persiste, porque el Ministerio Público todavía no ha arrancado con el proceso de responsabilidades por las muertes de Sacaba, Sencata. Y si ha arrancado, todavía no toma cuerpo. Ha tenido que ser la CIDH una vez más la que visite nuestro país para pedir que esto avance. Se han hecho comisiones, mesas, pero su reparación integral todavía espera. Y son esas víctimas las que deberían llamarnos a la reflexión. Y son esas víctimas cuya lista y cuyo testimonio expone Julio. Entonces, sea esta una oportunidad para llamar la atención
y rogar a que las autoridades concernidas pongan mayor responsabilidad, porque si no, se cumplirá esta frase de Julio: todo pasa y no podemos dejar que siga pasando. Yo he sido muy crítico a lo que pasó el 2019. Yo me encontraba en funciones diplomáticas en Países Bajos, con funciones ante la Corte Internacional de Justicia cuando ocurrió este asunto, y también debo dar fe que el gobierno transitorio de la señora Áñez tomó decisiones, yo diría, torpes y abusivas con el servicio exterior. Me aceptaron una renuncia y dispusieron que en cosa de horas abandone la misión. Algo absolutamente ajeno al derecho internacional, a la Convención de Viena, y desmantelaron el servicio diplomático, cosa que me impresionó al margen de cualquier otra consideración, porque a mí me tocó también ser presidente de transición y lo último que se me hubiera ocurrido en ese tiempo era tocar a nadie en el servicio exterior por la transición tan efímera que a uno le tocaba, y tenía que ser un gobierno estable, con horizonte, el que no solamente defina su propia política exterior, sino que haga los nombramientos de confianza. Pero eso no ocurrió. La presidenta Áñez y la señora Longarich decidieron desmantelar y despedir a todos. Bueno, tal vez podían hacerlo, pero no quedaron ahí. Los reemplazaron con igual número de funcionarios diplomáticos afines al régimen. Y no solo eso, y gradualmente voy ingresando a esta dimensión de lo que es la mirada desde afuera a lo que pasó en Bolivia, sino que empezaron a virar o a girar la política exterior sometiéndose a dictados de algunas potencias, como por ejemplo dar votaciones en favor de los candidatos del presidente Donald Trump para el Banco Interamericano de Desarrollo. Obviamente la presidenta Áñez era muy próxima al presidente Trump, con quien habían hablado por teléfono, y el presidente le había dedicado un generoso tuit. Pero esas son anécdotas. Lo grave es lo que ha notado nuestra invitada, la embajadora de México. Bolivia no podía, no debía transgredir el orden internacional y vulnerar de la forma como se lo hizo la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena y generar un estado de desconcierto y de agravio a la comunidad internacional. No podía ser que quienes estábamos en misión o quienes venían en misión rompamos las reglas de cortesía de cómo uno llega y cómo uno se despide. Yo debo decir que fue una verdadera vergüenza la que tuvimos que pasar diplomáticos en el exterior, de pronto echados de nuestras misiones y sin poder explicar por qué te ibas. Era porque alguien había tomado el poder abusivamente y había dispuesto que no entres más, no pises más a tu misión. También lo sufrimos. Y para colmo, cuando volvimos nos pusieron procesos. Pero hay algo más. El derecho internacional al que hacía referencia la embajadora tiene una dimensión a la cual yo quiero hacer especial referencia, porque ya hace más de medio siglo que la humanidad, los pueblos del mundo, decidieron resolver sus formas, sus diferencias de otra manera. Resolvieron que las diferencias ideológicas o políticas, que sí deben existir, eso no está mal. Este es un mundo plural y todos tienen derecho a pensar, unos pueden ser de izquierda, otros pueden ser de derecha, pero hay ciertas cosas que no pueden ser sino universales, y esos son los derechos fundamentales que hemos acordado en la Carta de Naciones Unidas, en el Pacto de San José y en muchísimos instrumentos donde esos derechos se han acordado indistintamente de dónde uno nace, de qué familia es, de qué nacionalidad es, y
y de dónde viene, porque todos nacemos libres iguales. Aquí en esta sala podemos ser muy diversos y aprovecho la oportunidad para saludar a los hermanos del norte de Potosí, de Tinquipaya, que nos honran con su presencia. Pero todos somos iguales, hemos nacido libres iguales. Y resulta que en estos episodios de violencia política, lo primero que se hace es vulnerar los derechos fundamentales. Y no solo son los derechos políticos, son los derechos humanos, que son un conjunto de atribuciones que tenemos nosotros para vivir en paz. Y esto de vivir en paz tiene que ver con algo que aprobamos también nosotros los bolivianos en nuestra Constitución del 2009, la expresión más soberana de nosotros, de todos los ciudadanos. La Constitución no es producto ni del MAS, ni del MNR, ni de ADN, ni de los políticos que se congregaron para definir su curso de aprobación. La Constitución es la expresión de nosotros los bolivianos. Y en esa Constitución hay un logro extraordinario, nuestra vocación de paz, de vivir en paz y de resolver en paz nuestros problemas. De manera que ese episodio del 2019 fue una contravención constitucional abierta al propósito de resolver en paz. Movilizaron Fuerzas Armadas, policía, generaron un decreto para dar impunidad para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en resguardo del orden, pero se excedieron y tomaron la vida y la integridad de la gente. De manera que yo quiero destacarlo porque no es solamente un tema de Bolivia, es un tema que hoy se trata también a nivel mundial. Estamos mirando que allí en el norte, por Europa, se están enfrentando pueblos hermanos, se están posiblemente matando, hay violaciones a derechos fundamentales, a la vida, a la seguridad, con consecuencias que nos van a llegar a todos. Y en este contexto yo solamente quiero reiterar lo que he manifestado públicamente. Hay una vocación de paz, una vocación de respeto por los derechos humanos y esta idea de que los conflictos deben resolverse no por las armas, ni aquí ni en ninguna parte, y por nadie. Y eso lo quiero dejar bien claramente establecido. No podemos seguir tolerando que los fusiles o los cañones afecten a nadie. Básicamente esas eran las ideas que yo tenía para compartir con ustedes. Quiero destacar el trabajo de Julio, invitarlos a leer y como les comenté, uno puede leerlo por partes o cuando uno se sienta como con deseos de saber qué había pasado en la época del movimiento o hace poquito cuando Yanine Áñez decidió ser presidenta y autoproclamarse. Hay un comentario que se hace generalmente cuando alguien presenta un libro, asume su autoría, pero para el final yo quiero destacar que en este caso, porque además conozco a Julio y he trabajado con él, Julio firma y sella cada una de sus páginas, porque le pone entusiasmo, vivencia y responsabilidad a lo que dice. Y por eso quiero felicitarlo. Gracias. Transitamos los parajes finales de este evento. Gracias a quienes nos siguieron atentamente mediante las redes oficiales de la Vicepresidencia y a todos los presentes. En este momento vamos a cederle la palabra al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano Gilata David Choquehuanca Céspedes. Lo recibimos, por favor. Ayala, hermanos, hermano expresidente, hermano Eduardo Rodríguez Belcé, hermana María Teresa, embajadora de México en Bolivia, hermano Julio, autor del libro
Democracia Interrumpida, hermano director del CIS, Giovanni Samanamud, hermano de la Embajada de Argentina. Los hermanos mexicanos y los hermanos argentinos han jugado un rol fundamental que no tenemos que olvidar. Han acogido a nuestros hermanos bolivianos, quienes estaban perseguidos, de quienes corrían peligro su vida. Por eso siempre vamos a estar agradecidos a nuestros hermanos mexicanos, a nuestros hermanos argentinos, y ahora mismo está con nosotros. La hermana embajadora sufrió, tal vez tiene que escribir también otro libro, cómo ha pasado ese año, porque necesitamos saber. Igual aquí están nuestros hermanos de la Asociación Nacional de las Víctimas, tienen muchas cosas que contar, tantas cosas que han pasado que necesitamos saber los bolivianos, pero no solamente los bolivianos, el mundo necesita saber. Nosotros estábamos en reunión con los hermanos de Tinquipaya, está nuestro alcalde de Tinquipaya, están los concejales, están las autoridades de los 7 aylus de Tinquipaya. Ellos han resistido el golpe, estaban en las carreteras, estaban en el Distrito 8, han venido desde La Paz. Tal vez, Julio, tendrías que escribir otro libro con los hermanos, porque cada testimonio que cuentan ellos. Pero ellos han dicho, nosotros no solamente servimos para las movilizaciones, para los bloqueos, también nos vamos a preparar y vamos a leer, han dicho, por eso se han quedado para la presentación de este libro, hermanos. Y han dicho de que ellos van a leer, son 7 aylus, y se van a llevar 7 libros, porque van a leer en comunidad. No van a leer individualmente, sino van a leer en comunidad, nuestros hermanos de Tinquipaya. Y cuando estén leyendo, hermanos, no solamente aquí habla del golpe, o las masacres de Sencata, de Guayani, sino habla de otras masacres. Habla de la masacre de San Juan. Y no tenemos que olvidar todas estas masacres, porque los bolivianos no podemos permitir que hayan más masacres. Por eso es importante conocer nuestra historia. En este texto ustedes van a encontrar la historia de la violencia política en Bolivia desde esos tiempos de Túpac Katari y de Bartolina Sisa, la revolución del 52, las dictaduras militares. Muchos de nosotros tal vez no recordamos o éramos jóvenes, pero muchos también sabemos de las dictaduras a través de los textos o hemos vivido 7 años de dictadura, no solamente aquí en nuestra región. Después de 7 años de dictadura, 3 valientes mujeres mineras han entrado en huelga de hambre, porque había muchas violaciones, entraban a las casas, desaparecían los dirigentes. Y los bolivianos hemos recuperado, el pueblo boliviano ha recuperado la democracia después de 7 años de dictadura en los años 70. Y también van a poder encontrar en este texto. Y después de casi 40 años de democracia, nuestra democracia ha sido interrumpida. El libro dice democracia interrumpida. Estábamos en ese proceso de fortalecer nuestra democracia. Y viene el golpe de Estado. También van a encontrar, como el hermano expresidente nos decía, no necesariamente tienen que leer de la página 1 al 200, sino que uno puede ver de acuerdo a su interés
o curiosidad. Vamos a ver los hechos producidos durante, aquí dice el gobierno, pero yo digo durante el desgobierno de facto de Áñez, porque no hubo gobierno. Y ese año hubo desgobierno, persecución. Hemos tenido un año triste, un año de luto, un año de persecución, un año de violación de derechos humanos, de libertad de prensa, de torturas, hermanos. No lo decimos nosotros, nosotros sabemos, pero también lo han dicho expertos que han venido a investigar. La comunidad internacional conoce. Y nosotros no tenemos que olvidar de lo que ha pasado. ¿Por qué necesitamos fortalecer nuestra democracia? ¿Por qué tenemos que construir la unidad? También aquí vamos a encontrar de las masacres. Recientemente yo estaba en esa masacre de Jesús de Machaca y muchos de nosotros ya no sabemos la masacre de Jesús de Machaca. Pero aquí en este libro vamos a encontrar, estaba hablando con el autor del libro, nuestro hermano Peñalosa, y aquí nos van a hablar más de 20 masacres, creo, ¿no?, que vamos a encontrar. Necesitamos saber, porque no solo ha sido esa masacre, han habido otras masacres que los jóvenes necesitan saber. ¿Y quiénes son? ¿Y cómo están? ¿Cómo ha actuado nuestra justicia? Porque nada de estas masacres tienen que quedar en la impunidad, hermanos. También están algunos reportajes sobre los hechos y los personajes que protagonizaron el derrocamiento del gobierno democrático, con lo que se interrumpió nuestra democracia. Hermanos, necesitamos conocer nuestra historia. Me alegra mucho, ¿no?, que los hermanos de Tinquipaya hayan decidido leer 7 aylus. ¿Cuántas comunidades son? 186 comunidades organizados en 7 aylus, pero van a leer en comunidad. Son 186 comunidades, hermano Peñalosa, que van a leer. Pero también esto va a contagiar de que otras comunidades también. Estábamos hablando de que ya tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para gobernarnos nosotros mismos. Ahora mismo, el pueblo boliviano, los familiares, las organizaciones sociales, los defensores de los derechos humanos, todos clamamos justicia. Justicia, pero sin injerencias externas. Nosotros somos los que vamos a hacer justicia soberanamente y los bolivianos tenemos que hacer respetar nuestra soberanía. No es el único libro que hemos presentado aquí. También hemos presentado el del hermano Richter. Lo hemos difundido, los hemos motivado a que puedan leer nuestros jóvenes, los investigadores. Lo mismo los invitamos a los investigadores, a los jóvenes, a los universitarios, conocer parte de nuestra historia. Hermanos, de pronto quiero decir muchas gracias, hermano Peñalosa, pero también es su responsabilidad.
Está asumiendo su responsabilidad. Estoy haciendo mi tarea. Está haciendo su tarea. Lo mismo el hermano presidente, el hermano expresidente Beltzé, ha venido aquí a compartir. Es responsabilidad de todos nosotros. Lo mismo la embajadora. El CIS, estamos cumpliendo solamente nuestra responsabilidad. Y todos los que estamos aquí, los mismos hermanos, el alcalde de Tinquipaya, sus dirigentes, es nuestra responsabilidad de trabajar para fortalecer nuestra democracia, luchar por la justicia y luchar para que estos hechos de violación de los derechos humanos no queden en la impunidad. Sin justicia, hermanos, no hay reconciliación. Por eso es importante que se haga justicia en este país. Allá, hermanos. Muchas gracias a todas las intervenciones, a quienes han participado de este evento, a ustedes que han estado presentes desde muy temprano. Un abrazo nuevamente a quienes nos siguen mediante las redes oficiales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El cierre de este evento será musical en esta ocasión. Los dejamos con la agrupación Hacha Jawira nuevamente y más de sus interpretaciones. quiero mucho, donde tú vayas a tu lado estaré. Te quiero mucho, donde yo vaya a mi lado te llevaré. Amar no escribe en mi pecado, Dios te puso en mi camino, llenaste de luz mi vida, pastorcita linda flor, bella flor. Amar no escribe en mi pecado, Dios te puso en mi camino, llenaste de luz mi vida, pastorcita linda flor, bella flor. Por la libertad de pensamiento y por la hermandad de todos los pueblos del mundo, que viva Bolivia. ¡Jalala Bolivia! ¡Jalala la paz!
casi mamita. Con su polera usada por los años, que baila en el viento del altiplano, arriando ovejitas a la cordillera. Para luchar contra esa miradura, solo te ayuda la linda hoja de coca. Mamita linda, tus ojeras son el orgullo de la Pachamama. Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda y habla de la luna y el sol. ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda y habla de la lluvia y el sol. ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? Muchísimas gracias y un saludo muy cordial para todos ustedes. Somos la agrupación Hachajahuira y queremos despedirnos con este ritmo, con esta danza como es la morenada. Danza mayor de los Andes y eso que dice así listo. Y llorabas para ti. Porque se burlaban sin sentir de tu pollerita gris. ¿Qué me importa? Con orgullo